Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Alejandro Galindo y el de mi compañero Jesús Rafael Ortiz. Mm, Nuestro trabajo de grado se tituló Apoyo en la compilación, manejo y análisis de datos para estimar el escurrimiento del hidrograma unitario sintético del Servicio de Conservación de Suelos en cuencas de los Estados Unidos. Am, Nosotros decidimos realizar esta presentación en conjunto debido a que los dos trabajamos en el mismo proyecto, apoyando el mismo proyecto básicamente, y fuimos contratados en conjunto por la Mississippi State University. Bueno, primeramente pues iniciamos con la introducción del proyecto, el cual se basó básicamente, bueno, para dar un inicio, nosotros fuimos contratados por la Mississippi State University para apoyar al doctor John Jairo Ramírez y al doctor Jonathan Lasco. El doctor John Jairo es un profesor de la Universidad Estatal de Mississippi y el doctor Jonathan Lasco es de la ATM en Texas. Básicamente nosotros fuimos contratados para apoyar en un proyecto de investigación que está relacionado con la estimación de flujos utilizando el método de curva número. Como mencioné primeramente, el doctor John Ramírez es parte de el comité de curva número de aquí de los Estados Unidos, y él pues básicamente está muy metido en el asunto y necesitaba dos estudiantes que lo apoyaran pues a realizar la investigación que nosotros tuvimos que hacer. Mm, el eje central de la investigación se basó en que realmente no hay una claridad en si los valores de curva número que se calculan para el flujo, para lo que vendría siendo todo el caudal de un evento, deberían ser iguales o diferentes a aquellos utilizados simplemente para calcular escorrentía superficial. Esto también pues entra a jugar en el aspecto en el que muchas veces los métodos de separación de caudales de escorrentía y caudal base son dudosos, entonces pues muchas veces se hacen estimaciones de caudal total simplemente utilizando los datos de curva número que se estimaron por medio de datos de precipitación y flujo de escorrentía. Am, lo que hicimos básicamente fue procesar información de muchas estaciones bajo varias condiciones que les explicaré un poco más adelante y bajo varios métodos. Utilizamos métodos como el método de diferencias de mínimos cuadrados, el método asintótico y el método del National Engineering Handbook de aquí de los Estados Unidos. Bueno, entrando ya un poco en el tema de la metodología, el dataset que nosotros utilizamos fue procesado por el doctor Jonathan Lasco por medio de datos de estaciones que se encuentran en la página de la USGS. Básicamente, en total fueron 1229 eventos que fueron procesados en alrededor de 44 cuencas por todo el estado de Texas. Estas cuencas se encontraban en un rango de entre 0,77 y 18,1 millas cuadradas, recopilando datos de alrededor de 23 años entre 1959 y 1982. Al final de los 1229 datos que se dieron en un inicio, estos datos tuvieron que ser, pues, por casos de sentido de los datos, que muchas veces las estaciones, por problemas X o Y, podrían tener, básicamente los datos no tenían mucho sentido en lo que se estaba mostrando. Entonces, nosotros tuvimos que manualmente procesar estos 1229 eventos em, para mirar cuáles sí eran de aporte para la investigación que estábamos haciendo. De ello, pues obtuvimos al final 951 eventos que, que fueron los con los que se desarrollaron todos los cálculos con los que se procedieron en el proyecto. Mm, Como mencionaba anteriormente, trabajando bajo el método de curva número, existen varios métodos para poder estimar este valor de curva número, que básicamente lo que nos dice es la capacidad que tiene una cuenca pues em, para mover caudal. Los tres, los tres métodos que utilizamos, lo que hicimos fue por medio de codificación de algoritmos en Python. Lo que hicimos fue simplificar y optimizar procesos, porque pues al ser
una cantidad tan grande de datos, básicamente con Excel o mejor dicho a mano no se podía hacer. Am, y bueno, eso sería por la parte de codificación, que pues no voy más a fondo porque el tiempo no nos da. Am, ok, primeramente, una vez que nosotros procesamos todos los datos, tuvimos que darle un orden porque no simplemente fue procesar y hallar datos de curva número para cada estación, sino que hicimos varios filtros em, para poder correr el método. Primeramente, lo que hicimos fue filtrar los datos de todos, mejor dicho, en dos grupos. Primero los que eran todos los datos del dataset y el segundo grupo todos aquellos datos que tenían precipitaciones mayores o iguales a 1 pulgada. Am, de estos dos grupos de datos, lo que hicimos fue reorganizar los datos para darle un orden decreciente, que es un método que se utiliza, sí, es un método que se utiliza para aplicar el método asintótico, pero pues lo extendimos hacia todos los otros métodos, el de el LSE y el del National Engineering Handbook. También lo aplicamos ahí, entonces pues básicamente lo que tuvimos que hacer fue reorganizar todos los datos y procesarlos de esa manera y además pues también los procesamos en el orden natural. Una vez teníamos estos conjuntos de datos, lo que hicimos fue hallar datos de curva número para diferentes valores de eh, Initial Abstraction Ratio, que es básicamente este lambda que ustedes ven acá. Am, y bueno, esa fue la organización de los datos que tuvimos. Después pues se organizaron básicamente en cada uno de los resultados que se obtuvieron. Una vez tuvimos todos los datos procesados, nos dedicamos a hacer comparaciones de estos resultados que obtuvimos am, para ver pues las diferencias que habían entre cada uno, porque pues básicamente el objetivo principal de la investigación era ver si ver qué tanta diferencia había entre los valores de curva número para datos de flujo y para datos de escorrentía. Entonces para esto pues también dividimos los datos y los agrupamos de tal forma que pudiéramos hacer varios juicios de comparación. Eh, Entre ellos se encuentra pues basados en el orden en el cual pues comparamos los datos pues si estaban ordenados o no ordenados dependiendo de el lambda con el que se habían hallado. Otra comparación que se hicieron pues fue en base al rango de los datos. mm, en sí pues eran mayores o menores de, de 1 pulgada los datos que se estaban procesando. Y por último, se compararon pues dependiendo del valor de la, de la abstracción inicial. Entrando ya en los resultados, pues nosotros básicamente lo que hicimos fue comparar los datos de curva número para cada una de las estaciones, una vez obtenidos los datos. Aquí pues obviamente solamente van a ver un ejemplo porque la cantidad de datos de gráficos y de datos procesados pues fue inmensa. Pero pues aquí se puede ver claramente la tendencia que se siguió en cada uno de los resultados que se obtuvieron. Para esta estación en específico y este método en específico se ve claramente entre las curvas la azul y la naranja que los valores de curva número para datos de flujo son mayores a los datos obtenidos con datos de escorrentía. Eh, Como pueden ver, pues los dos siguen la misma tendencia y parece ser que la brecha no es muy grande. Por esto mismo, más adelante nosotros hicimos un análisis estadístico para ver si esta diferencia si era relevante. Bueno, aquí pues podemos ver la misma tendencia con el método asintótico en la misma estación y pues la misma tendencia también con el método de National Engineering Handbook. Siguiendo pues en la comparación de los datos en el orden que les mostré anteriormente, hicimos box plots para poder pues comparar las medianas de los datos y pues se siguió la misma tendencia básicamente para cada una de las comparaciones que se hicieron. Los datos de curva número para flujo, por ejemplo en este box plot, siempre fueron mayores que los obtenidos para runoff, sin importar el tipo de comparación que se hiciera.
Aquí, por ejemplo, está el dato, la comparación de medias para datos basados en el rango y aquí para datos basados en el lambda, en el valor de lambda, pues en la comparación con los lambdas. Y se ve exactamente la misma tendencia. Bueno, continuando con el análisis estadístico, como dijo mi compañero, bueno, esta sección describe el análisis estadístico realizado, debido a que pues hubieron estaciones en las cuales los valores entre escorrentía y flujo fueron muy similares, lo cual llevó a un análisis estadístico para ver si los resultados eran significativamente diferentes. Entonces en una parte tenemos escorrentía y en la otra caudal. Por ejemplo, aquí tenemos para el S asintótico y NH para un valor de lambda óptimo los resultados. Entonces, estos resultados, primero que todo se hizo un test de normalidad, una prueba de normalidad. Entonces, para esta prueba de normalidad se calcula estadísticamente con el coeficiente de Shapiro-Wilk y su valor de P correspondiente para las columnas de escorrentía y caudal. Con base en el valor de P obtenido, se selecciona la prueba de comparación adecuada. Entonces, para la prueba de comparación, puede ser una prueba de T pareada, que es si la prueba de Shapiro-Wilk indica que los datos son normales. Si no son normales, la prueba de rangos, se utiliza la prueba de rangos con Wilcoxon, si la prueba de Shapiro-Wilk indica que no son normales. Entonces, dependiendo del valor de P obtenido, según las pruebas de comparación, si el valor de P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que los valores son significativamente diferentes, indicando diferencias significativas. Por el contrario, si el valor de P es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula rechazando la alternativa, lo que indica que no hay diferencias significativas entre los grupos comparados. Ahora seguimos con la discusión. Para la discusión, para la discusión tendremos que el análisis se consideró no solo las condiciones previas en cada comparación, sino todas en las condiciones en las que explicó mi compañero. Estos resultados fueron incluidos en varias tablas que pues no podemos mostrar aquí por efectos de tiempo. Sin embargo, aquí mostramos dos principales estaciones en las cuales se utilizó el análisis y en la cual la calibración de la curva número utilizando los tres diferentes métodos fue evaluada en estas dos estaciones con un valor de lambda de 0.2 y profundidades de lluvia mayores a 25.4 milímetros. La calibración por mínimos cuadrados presentada en estas figuras mostró variaciones en los datos observados de flujo y escorrentía entre las dos estaciones. La calibración asintótica mostrada en las figuras demostró un enfoque más refinado, logrando una mayor precisión al alinear los valores predichos con los datos observados. Por último, la calibración por el método de National Engineering Handbook proporcionó un método alternativo para la calibración del curva número, pero no superó la precisión del método asintótico. Aquí tenemos también que tener en cuenta que según Moglen, encontraron que tanto los enfoques de LSE, que es el mínimos cuadrados, como asintótico, muestran un mejor rendimiento comparable y fueron superiores al enfoque mediano del National Engineering Handbook en términos de producir valores de RSE más pequeños, lo que quiere decir que estos fueron más exactos. Y estos resultados robustos en varios conjuntos de datos. Sin embargo, no hicieron una elección clara entre los enfoques de LCE y asintótico. Por último, la precisión y confiabilidad de los datos del caudal sobre los datos de escorrentía fue subrayada también por estos dos autores, Flinkin y Shang, quienes señalaron que aunque el método de curva número muestra más variabilidad en las observaciones de escorrentía, permite una mayor precisión en los datos de caudal con una calibración rigurosa. Aquí vamos a tener una discusión para cada condición comparada. Entonces la primera condición es comparación comparada en el orden de datos, debido a que nosotros tuvimos que analizar los datos organizados y no organizados. Los datos organizados quieren decir que fueron organizados de mayor a menor precipitación. Entonces, con respecto a en esta comparación, los métodos LSI asintótico, independientemente del valor de lambda o la cantidad de datos procesados, existen diferencias significativas en el valor de curva número al comparar los datos de escorrentía y flujo, tanto en condiciones de datos ordenados como en su orden natural. En esta misma línea de comparación,
Para el método de National Engineering Handbook se encontró que para una lambda de 0.2 con profundidades de lluvia mayores a 0, la condición de datos no ordenados, no hubo diferencias significativas entre los datos. Lo mismo ocurrió para este mismo lambda con datos con las profundidades de lluvia mayores a 25.4 milímetros en la condición de datos ordenados. Este comportamiento se repite con un lambda de 0.05 con datos mayores a 25.4 milímetros en condiciones no ordenadas. Estos fueron los únicos casos que no siguen la tendencia de que el flujo fuera más alto y significativo. Segundo, las comparaciones basadas en el rango de datos. Para los tres mismos métodos, independientemente del valor de lambda o el orden de datos, el flujo tiene el valor más alto de curva número al comparar los datos de escorrentía y flujo para profundidades de lluvias mayores a 0 y mayores a 25.4 milímetros. Esto nos permitiría decir que el valor del curva número para el flujo es más alto en todos los métodos bajo las condiciones de rango, es decir, mayores a 25.4 milímetros y mayores a 0 milímetros. Por último, las comparaciones basadas en el valor de lambda. Para los tres métodos, al comparar los valores de escorrentía y flujo para lambdas de 0.2, 0.05 y lambda óptimo, se observan diferencias significativas entre los datos para condiciones de tanto datos ordenados como no ordenados, con datos filtrados y no filtrados. Esto quiere decir el rango. Por lo tanto, para cada uno de los lambdas evaluados, el flujo tendrá el valor más alto del curva número que la escorrentía. Las comparaciones de nuestros resultados son similares y apoyan la conclusión de otros estudios como el de Sanglin en 2024, quien explica que a través del análisis de series de tiempo históricas de datos hidrometeorológicos y eventos de lluvia registrados en diferentes cuencas, que los valores de curva número pueden estar sobreestimados cuando se basan en datos de flujos debido a pérdidas iniciales no adecuadamente consideradas en el modelo tradicional. Además, corrobora lo encontrado por Lee, mostrando que la relación de abstracción inicial, el lambda, varía significativamente entre los efectos de tormenta y estaciones, especialmente en áreas urbanas y agroforestales. Esta variabilidad no siempre refleja adecuadamente en los modelos que utilizan los datos de flujo, lo que resulta en valores de curva número más altos. Por último, vamos a decir las tres conclusiones principales. El primero es los impactos de valores de curva número en el diseño de leads. En el análisis hidrológico que realizamos, la observación de que los valores de curva número derivados de los datos de caudal son superiores a los obtenidos a partir de datos de escorrentía tiene implicaciones significativas. Valores más altos de curva número sugieren un mayor potencial de escorrentía superficial, lo que indica menos infiltración y mayores tasas de caudal máximo. Esta discrepancia puede afectar críticamente el diseño de estrategias de desarrollo de bajo impacto. Por ejemplo, si se utilizan los valores de curva número derivados de los datos de caudal, el diseño de leads como jardines de lluvia, pavimentos permeables y techos verdes podría necesitar ajustes para acomodar mayores volúmenes de escorrentía y caudales máximos. Esto podría implicar aumentar el tamaño de las cuencas de retención o detención, mejorar la capacidad de infiltración del suelo o incorporar instalaciones de almacenamiento adicionales. Por lo tanto, el uso de valores de curva número basados en el caudal puede llevar a diseños más robustos y resilientes, garantizando que gestionen y mitiguen eficazmente los impactos de aguas pluviales urbanas bajo condiciones hidrológicas. La segunda condición es la calibración LSI asintótica. En esto, los valores de curva número derivados, los métodos de calibración y el método asintótico, es evidente que los valores de curva número obtenidos a partir de datos de caudal son consistentemente más altos que los datos de escorrentía en todas las condiciones. Esto sugiere que para los métodos, cuando se utilizan con datos de caudal, capturan más precisamente el potencial de escorrentía superficial y las tasas de caudal máximo. Por último, el apoyo a estudios previos. La reevaluación del modelo de curva número de lluvia escorrentía realizada por Lee, que muestra una variación en las relaciones de lambda sobre S entre 0.009 y 0.131,
Esta variación refleja cómo la presencia del flujo base en los datos aumenta la capacidad de almacenamiento potencial, el S, y en consecuencia los valores de curva número. Gracias por su atención y aquí presentamos la bibliografía.